Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y continuamos analizando el tema de la educación. Llevamos 5 días sin ministro en este sector y está afectando mucho, lo que pone también en duda el retorno a clases si se va a dar en el tiempo estimado. Estamos conectados con el exministro del sector, Daniel Alfaro, que ya está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por esta entrevista. Tenemos 5 días sin ministro de Educación. ¿Qué tanto podría perjudicar esta incertidumbre en los avances con medidas urgentes, por ejemplo, en el retorno a clases? Es importante que el sector cuente con un liderazgo claro, inspirador, seguro, en todo momento. Definitivamente tener este periodo latente sin ministro afecta al sector. Pero más lo afectaría no tener a un ministro o ministra con las condiciones que demanda, sobre todo en estas circunstancias, el sector. De ahí mi recomendación es tomarse el tiempo que se necesite para elegir a esa ministra o ministro que pueda perdurar más tiempo en el cargo, porque hemos visto que hasta el día de hoy, iniciado el gobierno, ya este sería el tercer ministro de ese. Los temas urgentes, por ejemplo, como el retorno a clases, es algo que se ha visto también mucho en las redes sociales y en la comunidad educativa. Esta reciente resolución donde dice que en la zona urbana solamente van a tener unas clases por 4 horas, lo que ha despertado también la suspicacia de ¿para qué entonces voy a enviar a mi hijo para que aprenda 4 horas, nada más? ¿Cómo analiza usted esta resolución y qué tanto podría afectar en el aprendizaje de los estudiantes, si lo que se quiere es regresar a la normalidad? Lo primero que quisiera transmitir es saludar ya la publicación de la norma que se debió hacer con algunos meses atrás para poder justamente ir programando todas las condiciones necesarias para cumplir con la meta de 100% de escuelas con presencialidad en marzo del 2022. Sin embargo, a pesar de la demora, se publicó. Tomando este dato que ha despertado la mayor polémica, que es que en las zonas urbanas como máximo se puedan tener 4 horas lectivas por día, creo que lo más oportuno, y están todavía en tiempo de corregirlo, es que se le brinde a la institución educativa la autonomía como para poder decidir, de acuerdo a las condiciones de su territorio, esa gradualidad de retorno a la presencialidad, que incluso podría llevar al total de horas selectivas por día, como sí sucede en las áreas rurales según la propia norma. En este espíritu, creo que es importante confiar más en el sistema, en el territorio, para que puedan hacer lo que esté a su alcance y poder restituir este derecho educativo de calidad a todas las niñas y niños luego de casi 2 años de escuelas cerradas por la pandemia. Eh, el exministro Gallardo da la sensación que ha perdido mucho tiempo en estos meses para poner los puntos sobre las IES sobre el retorno a clases. ¿Cuáles son las principales acciones o la falta de repente de acciones que usted ve en su gestión? Creo que el sector requiere ahora una firmeza con respecto a la meta del 100% de escuelas con algún grado de presencialidad en marzo del 2022. Y para eso, además de mejorar las competencias de los docentes, de generar las condiciones de bioseguridad en las escuelas, se debe también fortalecer la confianza en las familias para que puedan estar a la par de este retorno necesario. Y ese es un indicador que en los últimos meses no se ha movido mucho. Según, por ejemplo, el propio Ministerio de Educación, en su indicador de semáforo escuela remoto, la disponibilidad de las familias de regresar al siguiente mes a la presencialidad, si es que la regulación lo permite, es del 60% y se han mantenido en ese nivel en los últimos meses. De ahí creo que también es necesario generar mensajes contundentes que puedan movilizar a las familias a este necesario reencuentro con el local educativo, teniendo en cuenta que el Perú, en la región de América Latina, es uno de los países que está a la cola de este regreso. En octubre, las estadísticas de UNICEF de octubre, estábamos solo con un 4.4% de estudiantes con cierto grado de presencialidad versus países como Argentina, a Chile, cercanos al nuestro, que ya han pasado el 80% cada uno. Exministro, la prueba de docente filtrada también ha sido un hecho, un suceso que ha validado el retraso de las medidas urgentes. Hasta el día de hoy no se tiene fecha de cuándo va a ser nuevamente esta prueba.
Creo que en su momento se debió dar mejor información sobre el impacto específico de la filtración de estas pruebas. Ten en cuenta que es más de una prueba la que se toma, justamente para evitar que las filtraciones dañen a todo el sistema. Dos, se toman también de manera territorializada, es decir, se puede medir el impacto negativo en el territorio. De ahí que con esta información se pudo haber tomado mejores decisiones, como por ejemplo, anular solo una parte en el extremo del peligro de esta filtración y permitir que el proceso meritocrático de nombramiento continúe. Porque no solo reconocer las competencias que muchos docentes han estado acumulando para poder demostrarlas a través de una prueba, sino que también los resultados de esta prueba permiten de manera meritocrática hacer las contrataciones de docentes del próximo año. Al anularse la prueba enteramente a través de esta ley, ya no se va a poder continuar con ese proceso. De ahí que es importante siempre en estas decisiones tomarlas sobre la base de la evidencia y fortaleciendo el rol meritocrático de la carrera pública magisterial. Finalmente, exministro, teníamos al señor Gallardo, que era fundador del FENATEP, este sindicato que se legalizó cuando el señor Maraví estaba en el Ministerio de Trabajo, pero que garantiza que en realidad se va a luchar por los principales intereses del estudiante, como por ejemplo la capacitación de los maestros, las evaluaciones continuas, cuando el presidente de la República también pertenece al FENATEP, a este gremio, y donde ya lo habíamos escuchado en una presentación anterior al exministro Gallardo decir que hay que incentivar el nombramiento automático. Definitivamente lo que has dicho es clave. El interés superior de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes debe primar en cualquier decisión tomada desde el ente rector, como en este caso es el Ministerio de Educación. ¿Quién más que el ministro de Educación o la ministra para velar por ese interés superior, para defenderlo? En ese sentido, un claro ejemplo, como es el nombramiento automático, iría en contra de ese derecho de tener al mejor docente en el aula, el mejor docente posible en el aula, lo cual sí se aseguraría a través del fortalecimiento de las capacidades de los docentes para que justamente puedan superar estas vallas que ponen las pruebas y así primar el derecho de los niños y niñas. Y no solo me remito a esta etapa de vida, sino también a la de los jóvenes, como por ejemplo la reforma universitaria y la necesidad de tener una posición firme en defender justamente la calidad de las instituciones de educación superior, que a través del licenciamiento han logrado poder separar aquellas instituciones de baja calidad de las de buena calidad, permitiendo que el sistema pueda cumplir con una promesa tan simple como poder generar un trabajo digno y productivo a todos sus estudiantes. Es decir, en pocas palabras, el nuevo ministro de Educación debe garantizar la reforma educativa que se implementó hace 10 años atrás. Mi recomendación es que los primeros mensajes vayan en línea con el necesario retorno a clases y con todas las disposiciones que están en el poder del gobierno nacional, pero también convocando a los gobiernos regionales para lograr esa finalidad. Y en ese camino asegurar que el interés superior del niño siempre estará por encima de los del mundo adulto. Por ejemplo, fortaleciendo la carrera pública magisterial, fortaleciendo la reforma universitaria y ir más allá, como por ejemplo, fortalecer la reforma de los institutos superiores tecnológicos, artísticos y sobre todo los pedagógicos. Es necesario también ampliar nuestra mirada sobre la educación superior y poder darle ese espacio a otras instituciones que también conectan con el talento de nuestros jóvenes y que son vitales justamente para poder aumentar esa transitabilidad de secundaria a la superior, que ya antes de la pandemia era solo 3 de cada 10 estudiantes pasaban a la superior. En pandemia es solo 2 de cada 10. Por eso es urgente una política que fortalezca la transitabilidad hacia una educación superior de calidad. Muchísimas gracias, doctor Alfaro, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV sobre este tan importante tema de la educación para nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, era entonces el exministro de Educación, Daniel Alfaro, que habló sobre estos días que se han dejado pasar sin nombrar a un ministro de Educación, lo que evita que se avancen las principales reformas. También, ¿cuál es el perfil del próximo titular de este sector? Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.